Buenas tardes, tengan todos ustedes, los que se están conectando y los que se van a conectar. Me gustaría compartir un tema muy importante que tiene que ver con la educación de nuestros hijos en el hogar. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque depende de los padres la educación de los hijos, no depende de un gobierno, no depende de los profesores. Podría decir yo, hay dos tipos de educación: la educación formal y la educación del hogar. La educación del hogar es la que desempeñan los padres, la madre, el padre y quizás la familia. Pero hay otra que es muy importante también, que es la educación formal. Es allí donde juega un rol importante para nuestros hijos el profesor en un salón de clase. El problema que existe hoy en día es que tenemos padres de familias que creen que sus hijos van a ser no solamente educados de manera formal en las escuelas, sino también en las escuelas, según ellos, van a recibir la formación del carácter que le corresponde a sus padres formarles en el hogar. Me gustaría, en todo caso, que por favor compartiera, que no hiciera omiso de este tema muy importante. Quizás usted tiene en su entorno a una persona que está teniendo problemas con sus hijos, o quizás usted mismo que me está escuchando tiene algún problema con uno de sus niños pequeños. Este tema va a ser muy importante para usted. Yo no puedo permitir que el gobierno sea quien le imponga a mis hijos sus ideas. Yo no puedo permitir que el gobierno sea el que eduque a mis hijos. Yo no puedo permitir de que el gobierno le inculque a mis hijos cuáles son las rutas a seguir, los principios a seguir. Porque si dependo de estos individuos corruptos del gobierno, al final del camino, ¿qué yo voy a esperar? ¿Qué yo voy a obtener a cambio? ¿Un hijo corrupto? ¿Un hijo también igual que ellos? Un parásito a la sociedad. Pero para que eso no suceda, las bases de la educación comienzan en el hogar, la educación del hogar. Ahora, si el padre no se encarga de educar a sus hijos, de formarle su carácter desde que nace hasta los 6 años de edad, cuando el hijo ya está formado su carácter, si el padre no toma el tiempo suficiente para educar a sus hijos, no solamente van a llegar a tener parásitos para la sociedad o formar parásitos para la sociedad, sino que la misma sociedad entonces se va a encargar de educar a sus hijos. Antes de seguir con este tema muy importante, me gustaría hacer algunos saludos para las personas que están conmigo. Posiblemente este Facebook Live de hoy, que es un poco diferente a los de todos, no llegue ni a 100 personas. Yo no lo voy a borrar, porque yo supongo que en algún momento alguien lo va a compartir y es importante para mí que lo entiendan. Es importante para mí que lo escuchen. Si lo ponemos desde el punto de vista o dentro del contexto de los sucesos en Nicaragua, es importante que usted, que es nicaragüense, sepa a quién le pertenece la educación de sus hijos y no se deje engañar. No permita que se los engañen, no permitan que sean los, como se dice por ahí, como decimos y sostenemos, los sapos, las ratas, que se encarguen inmoralmente de educarle a sus hijos en el salón de clase, lavándole el cerebro y metiéndole cosas que realmente no son correctas, ni son parte de la moral ni la ética de la sociedad en la que vivimos. Hace unos días atrás estaba viendo, si no me equivoco, en el maestro Gabriel, si no estoy muy equivocado, usted me corregirá, he estado viendo a personas que entraron jóvenes a un salón, al gimnasio, a un salón grande de actividades, y el gobierno de esa escuela les iba a presentar un video, y el video era ni más ni menos que la matanza, que el crimen, que la quema de las familias enteras de Carlos Marx. ¿Y con qué fin lo hacían?
con el fin de lavarle la cabeza a los muchachos, con el fin de hacerles creer que los azules y blancos eran los causantes, eran los problemáticos y eran los que tenían la culpa de haberse cometido semejante crimen. Lavarle el cerebro a los muchachos era lo que se pretendía. Hacerle pensar que ellos están libres de toda culpabilidad y que los azules y blancos eran los verdaderos culpables, cuando era completamente lo contrario. Lo bueno fue de que parece ser que todos esos muchachos que entraron a ese salón comenzaron a salir y solamente unos pocos fueron los que se quedaron. Los que se comenzaron a salir, que fue la grande mayoría, por así dar un ejemplo, si eran 100 muchachos, solamente quedaron 10. El 90% de los que se fueron, para mí, son de admirar, porque me dan a entender esos muchachos que han recibido la mejor y verdadera educación, que es el respeto a la vida y a la censura de los crímenes de lesa humanidad. Me dieron a entender que ellos tienen moral y carácter, me dieron a entender que ellos tienen corazón y sentimiento, me dieron a entender que sus padres son padres que los han educado con sacrificio y les han dado a conocer lo que es la moral, lo que es ser verdaderamente ético, lo que es verdaderamente correcto, lo que es llamarle al pan pan y al vino vino y al pecado por su nombre. Así que a todos esos padres los felicito, y a esos jóvenes valientes que no permitieron que el gobierno se saliera con los felicito a todos ellos, porque con su actitud abnegada y dedicada le dejaron saber al mundo quiénes eran los verdaderos responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Permíteme, antes de pasar al tema, antes de darle lectura a algunos puntos muy importantes de la tarde de hoy en relación a la educación de nuestros hijos en el hogar, antes de mandarlos a la escuela, dar algunos saludos muy importantes y muy cariñosos de parte de su servidor. Un saludo muy especial para Maritza Castro, un saludo muy especial para Emelina Gutiérrez, para Lam Beto, un saludo muy especial para Yvonne Burton, un saludo muy especial para Argentina López, un saludo muy especial para Loli Rosso Dolores, un saludo especial a Sar Otitpor Ansari, Jonathan Mendoza, María Alvarado, a Morazán Yader, Argentina López, ya lo mencioné anteriormente, Alejandro Lago Espinosa. Un saludo muy especial también para Arlene Drumheller. Otro saludo especial, si no me equivoco, para Manuel Solórzano, para Isabel Hernández, para Leonardo Gallardo y para Javier Arauz, que se acaba de conectar desde Estados Unidos, y muchos de ustedes desde otro territorio muy lejos de los Estados Unidos. Repito, el tema de hoy es muy importante, tiene que ver con el peligro de la juventud, y cuando hablamos sobre el peligro de la juventud estaremos hablando acerca de la educación formal de nuestros hijos. A todos ustedes, por favor, les pido que compartan este tema muy importante, y a los que se quieran quedar, muchísimas gracias por atender, muchísimas gracias a ustedes por sus mensajes, y comienzo ahora con el tema. Analicemos juntos este tema muy importante. Y quiero comenzarlo de esta manera. Los hijos cristianos preferirán el amor y la aprobación de sus padres que temen a Dios a toda bendición terrenal. Amarán y honrarán a sus padres. Si usted quiere que su hijo lo honre, que su hijo lo aprecie, que su hijo sea temeroso, y cuando digo temeroso es que le dé a usted el lugar que corresponde como padre, que lo ame como padre, la mejor manera de enseñarle a sus hijos a amar y honrar es cuando usted da el ejemplo en toda la expresión de estas dos palabras. Dele el ejemplo de cómo honrar y amar a la sociedad. Dele el ejemplo de cómo honrar a un padre. Honre usted a su padre, honre usted a su madre, honre usted y ame a sus padres. Entonces ellos verán en usted un ejemplo a seguir.
Los hijos, desde muy temprano, cuando escuchan hablar de Dios, sea que lo crean, sea que no lo crean, sea que no lo entiendan, pero lo han escuchado de una manera o de otra, ven en nosotros, los adultos, en sus padres, la imagen de aquel Dios de quienes ellos escuchan. Así que trate la manera de ser usted un padre ejemplar para que sus hijos aprendan de usted los valores y principios que usted también abraza. En esta era de rebelión, porque vivimos en una época donde los hijos ahora son los que mandan a los padres. Ahora son ellos los que dictaminan sentencias sobre los padres. Ahora son ellos los que le dicen a los padres qué pauta seguir. Parece ser como que las cosas han cambiado de la noche a la mañana. Por lo tanto, en esta era de rebelión, los hijos no han recibido la debida instrucción y disciplina y tienen poca conciencia de sus obligaciones hacia sus padres. Sucede a menudo que cuanto más hacen sus padres por ellos, tanto más ingratos son. Hablaba en el día de hoy con una persona en relación a darle todo a los hijos. Realmente a los hijos hay que enseñarles a trabajar desde muy pequeños. Hay que enseñarles a ellos la responsabilidad que conlleva el existir en este planeta. No le estoy diciendo que lo mande al campo a trabajar, a que se explote como un esclavo, no. Le estoy diciendo que le enseñe a ellos a trabajar desde muy temprano y qué mejor que en el seno de su hogar. La madre es la responsable, la primera maestra. Los padres son los primeros maestros en la enseñanza, en la crianza, en la educación y en la formación del carácter de sus hijos. Los niños tendrán sus caracteres formados hasta los 6 años de edad. Si usted no logró desde que nació hasta esa edad haberle formado su carácter, inculcado buenos principios, buenas conductas morales y éticas, después de los 6 años de edad, usted simplemente podrá influenciar, pero ya no podrá hacer nada por el carácter de su hijo. Carácter formado, carácter adquirido, son completamente diferentes. Así que los padres de ustedes depende de la educación de sus hijos. Enséñenles a ser responsables desde su hogar. Enséñenle a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, a qué hora hay que comer. Enséñenle dónde van las cosas sucias, la ropa sucia, los zapatos, cómo ordenar sus camas, su casa. Enséñenles a trabajar, enséñenle por lo menos a hacer una barridita en un pequeño sector de la casa, en un pequeño rincón de la casa. Y si un niño pequeño le pide que le dé la escoba para barrer, déjeselo, porque él sabe lo importante que es ese principio. De alguna manera, de alguna forma, lo habrá aprendido. Los niños que han sido mimados y rodeados de cuidados esperan siempre un trato tal. Y sin expectativa, y si sus expectativas no se cumplen, se chasquean y se desalientan. Esa misma disposición se verá en toda su vida. Serán incapaces, dependerán de la ayuda ajena y esperarán que los demás los favorezcan y cedan sus deseos. Por eso es que hoy en día tenemos niños y jóvenes que si no es que alguien los está guiando, porque nadie los guió en sus casas, porque nadie les enseñó a guiarse por sus propios principios y valores, sino que dejaron que otros determinaran por ellos. Cuando ellos llegan a grande, no saben cómo actuar y son tan vulnerables a que lo que le digan sus superiores, eso hagan, porque desde niño no les dejaron ni siquiera la oportunidad de ser ellos, pensando a través de la educación y la formación de pensamiento que sus padres le hubieran inculcado. Sigo compartiendo con ustedes. Piensan
que satisfaciendo los deseos de sus hijos, hablando de los padres, piensan que satisfaciendo los deseos de sus hijos y dejándoles seguir sus inclinaciones, obtendrán su amor. En otras palabras, hay padres que le dan todo a sus hijos porque piensan que de esa manera los tienen seguro y que sus hijos los van a amar. Pero siga usted con esa conducta errónea. Y cuando sean grandes, déjele usted de dar lo que ellos han recibido toda su vida. Perderán el amor y el cariño por usted. Porque más allá de que ellos reciban, más allá de que usted les dé todo, lo más importante es que ellos dentro de esa formación reciban lo que verdaderamente es amar, sin necesidad de que ellos hayan obtenido nada. Los niños así consentidos se crían sin ver restringidos sus deseos, sin saber dominar sus disposiciones y se vuelven egoístas, se vuelven exigentes e intolerantes. Serán una maldición para sí mismo y para cuantos le rodean. En gran medida, los padres tienen en su propia mano la felicidad futura de sus hijos. No es el gobierno, no es la educación formal en un salón de clase los que tienen en gran medida en sus manos la felicidad de sus hijos en el futuro. Son ustedes los padres. A ellos les incumbe, o sea, a ustedes los padres, les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda una vida. Por eso es muy importante saber quién educa a sus hijos desde muy temprano. Y qué mejor que papá, qué mejor que mamá. ¿Por qué? Porque las instrucciones que ellos reciban durante su niñez seguirán con ellos durante toda su vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o ya sea para mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o simplemente idóneos para la desgracia. Por lo tanto, querido amigo, desde muy temprano se debe enseñar a los niños a ser útiles. Se debe enseñar a los hijos a ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. Al fin y al cabo, queridos hermanos y amigos, queridos compatriotas y ciudadanos del mundo, no hemos llegado a esta tierra para ser servidos, sino para servir. Dice un dicho, si no mal recuerdo, y usted me ayudará, que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Desde muy temprano, repito, se debe enseñar a los niños a ser útiles y ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. En nuestra época, muchos hijos pueden, sin remordimiento de conciencia, ver a sus madres trabajar duramente, cocinar duramente, lavar o planchar, mientras ellas permanecen en la sala leyendo cuentos o haciendo crochet o bordados. A mí, en lo personal, desde muy pequeño, desde los 8 años de edad, comencé a ayudar en la casa aún más fuerte que nunca, cuidando de mis 7 hermanos, lavando, planchando, cocinando, limpiando, mientras ellos se iban a la escuela y encontraban todo limpio. Pero ellos sabían muy bien que si al regresar yo de la escuela por la tarde, porque estudiaba en el segundo turno, si la casa estaba sucia, recibirían un castigo. Así que lo que les enseñé a ellos es que ellos podían hacer el relajo que ellos querían, pero bien así tenían que dejar la casa intacta tal como yo se la dejé cuando yo me fui. Y adivinen qué, la casa siempre la encontré de la misma manera como todos los días yo la dejaba. No permitía que ellos fueran ociosos, pero tampoco permitía que no dejaran ellos
Tampoco permitía que ellos no tuvieran cómo divertirse. Por supuesto que sí. Ellos tenían todo para divertirse. Sigo compartiendo con ustedes. Sus corazones son tan insensibles como una piedra, hablando de los hijos. Pero, ¿dónde está el origen de este mal? ¿Quiénes son generalmente los más culpables? Los pobres y engañados padres son los culpables. Ellos pasan por alto el bien futuro de sus hijas y de sus hijos, y en su ternura equivocada los dejan en la ociosidad, o les permiten hacer cosas que tienen poca utilidad o no requieren ejercicio de la mente, de los músculos, y luego disculpan a sus hijos indolentes porque son débiles, hablando de ambos géneros, femeninos y masculinos. Pero, ¿qué es lo que las ha o los ha debilitado? En muchos casos ha sido la conducta errónea de los padres. Una cantidad apropiada de ejercicio en la casa mejoraría tanto su mente como su cuerpo. Pero debido a las ideas falsas en relación a las niñas, son privadas de dicho ejercicio hasta que llegan a profesar aversión al trabajo. Este les desagrada y no concuerda con sus ideas de finura. Creen que es indigno de una dama y hasta grosero lavar los platos, planchar o inclinarse sobre la pileta para lavar la ropa. Tal es la instrucción que está de moda dar a las hijas en esta era desdichada. Queridos, ¿es importante entonces la educación de nuestros hijos? ¿Sí o no? Claro que sí, muy importante. Los hijos deben ser gobernados por principios superiores a los de los mundanos, o sea, en otras palabras, por principios superiores sobre encima de todo aquello que es error, que es falso y que es mentira, que tratan de medir todo su proceder por la moda. Los padres que temen a Dios deben educar a sus hijos para una vida de utilidad. No deben permitir que sus principios de gobierno estén mancillados por las nociones extravagantes que prevalecen en su época. No deben permitir a sus hijos que elijan sus compañeros. Ustedes como padres son los que deben de tomar la iniciativa de elegir los compañeros de sus hijitos. Enseñadle que es vuestro deber elegirlos por ellos. Preparadlos para llevar cargas mientras son completamente jóvenes. Recuerde esto: si vuestros hijos no se han acostumbrado al trabajo, pronto se cansarán. Se quejarán de dolores en los costados y en los hombros, y de que tienen los miembros cansados. Y vuestra simpatía os hará correr el riesgo de hacer el trabajo vosotros mismos, más bien que verlos sufrir un poco. La inactividad es la causa principal de los dolores en los costados y los hombros de los niños. Hay en esta época una clase de señoritas que son seres sencillamente inútiles, pues sirven solamente para respirar, comer, lucir vestidos y hablar sandeces, mientras sostienen entre los dedos algún tejido o bordado. Pero pocas jóvenes manifiestan juicio sano y buen sentido común. Llevan una vida de mariposas sin propósitos especial. Cuando esta clase de compañía se reúnen, todo lo que se puede oír son unas pocas observaciones tontas acerca de los vestidos o algunos asuntos frívolos, y luego se ríen de sus propias observaciones que consideran muy inteligente. En otras palabras, en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas triviales que no le fortalecen su formación para el futuro,
Mejor sería estar buscando herramientas de cómo elaborarse para ellas mismas un futuro y un porvenir provechoso para ellas y sus generaciones. Hay otra cosita que me gustaría mencionar en relación a este tema, y es lo siguiente. Los padres deben obrar fielmente con las almas que les han sido confiadas. Sí, los hijos son una bendición para nosotros los padres. Los hijos no llegamos aquí a este mundo, ni los nuestros llegaron simplemente por llegar. Algunos no quisiera tocar sensibilidades humanas, no es mi deseo. Pero si usted que me está viendo y me está escuchando tiene vida, respira, ve, camina y goza de esta vida, recuerde que tuvo la oportunidad de llegar, tiene la oportunidad de haber llegado y tendrá la oportunidad de seguir llegando a este mundo con un propósito. Cuando el tiempo no sea más, ¿qué legado habremos dejado a nuestros hijos? ¿Qué legados le dejarán ellos a sus hijos? Y así sucesivamente sus futuras generaciones. Pues les tengo un secreto. Depende del legado que tú y yo le dejemos a nuestros hijos, dependerá el mismo legado que ellos dejarán a los suyos. Por lo tanto, la cadena seguirá de allí en adelante. Los padres no deben estimular en sus hijos el orgullo, el despilfarro y el amor a la ostentación. No deben enseñarles ni permitir que aprendan pequeñas gracias que parecen vivezas en los niños, pero que después tienen que desaparecerse y que tendrán que corregirse cuando sean mayores. Recuerde esto, querido amigo. Los hábitos que primero se adquieren no se olvidan fácilmente. Repito y grábeselo muy bien. Los hábitos que primero se adquieren no se olvidan fácilmente. Por lo tanto, padres, debéis comenzar a disciplinar la mente de vuestros hijos en la más tierna edad, a fin de que sean verdaderamente, si son cristianos los padres, verdaderamente cristianos. Y si no son cristianos, por lo tanto, o por lo menos, verdaderos y muy buenos ciudadanos de nuestras naciones. Tiendan todos vuestros esfuerzos a la salvación de sus hijos. Obrad como que fueron confiados a vuestro cuidado para ser labrados como preciosas joyas que han de resplandecer en el reino venidero. Cuidad de no estar arrullándolos sobre el abismo de la destrucción con las erróneas ideas de que no tienen bastante edad para ser responsables ni para arrepentirse de sus faltas y profesar, por lo menos, si es cristiano, a Cristo, y si no lo es, por lo menos profesar ser un verdadero ciudadano. Queridos padres, debemos ayudarle a nuestros hijos. Debemos ayudar a nuestros hijos a despertar sus aspiraciones. Padres, por lo tanto, ayudad a vuestros hijos. Despertadles del letargo que ha pesado sobre vosotros. O mejor dicho, leyendo bien la frase, despertad, o sea, nos hacen un llamado a nosotros los padres. Padres, ayudad a vuestros hijos. Padres, despiértense del letargo que ha pesado sobre vosotros. Velad continuamente para detener la corriente y rechazar el peso del mal que está sobre encima de sus hijos. Cada mañana, los primeros pensamientos de todo padre, de todo cristiano, debe ser fijarse en Dios.
pero existe una debilidad disciplinaria hacia los hijos. Existe de igual manera, existe la debida disciplina y educación para ellos. La impaciencia de los padres, escuche bien, la impaciencia de los padres excita la de los hijos. La ira manifestadas por los padres crea ira en los hijos y despierta lo malo de su naturaleza. Repito para que podamos entenderlo. La impaciencia de los padres excita la de los hijos. La ira manifestada por los padres crea ira en los hijos y despierta lo malo de su naturaleza. Algunos padres corrigen a sus hijos muy severamente porque son impacientes y lo hacen muchas veces con demasiada ira. Déjenme decirle que ciertas correcciones no producen ningún buen resultado. Al tratar de corregir un mal, se crean dos: la censura continua y el castigo corporal endurecen a los niños y los separan de sus padres. Estos deben aprender primero a dominarse a sí mismos. En otras palabras, padres, aprendámonos a dominarnos a nosotros mismos y entonces podremos dominar con más éxito a nuestros hijos. No permita que sea el gobierno quien domine a sus hijos. No permita que sean los gobiernos los que dicten sentencia de cómo deben ser criados sus hijos. Debemos aprender primeramente nosotros a dominarnos a nosotros mismos. Y entonces podremos dominar con más éxito a nuestros hijos. Queridos amigos, queridos ciudadanos, queridos hermanos, cada vez que pierden el dominio propio, cada vez que ustedes y yo perdemos el dominio propio como padres y hablamos y obramos con impaciencia, permítame decirle esto: estamos pecando contra Dios. Deben primero razonar con sus hijos. Nosotros los padres debemos razonar primeramente con nuestros hijos. Señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado y hacerle comprender que no solo han pecado contra sus padres, sino contra Dios mismo. Teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes. La invitación que haría cualquier persona cristiana o no cristiana, créame que sí, la invitación sería la siguiente: orad con nuestros hijos antes de que los podamos corregir. Orad con ellos antes de corregirlos. Entonces, toda nuestra corrección no habrá o no hará que vuestros hijos nos tengan odio. Explíquenle por qué, explíquenle la razón. Ellos os amarán, verán que no los castigáis porque os han causado inconvenientes, ni porque queréis desahogar vuestro desagrado sobre ellos, sino por un sentimiento del deber para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrollen en la desobediencia. Algunos padres no han dado educación religiosa a sus hijos y han descuidado también su educación escolar. Ni la una ni la otra, permíteme decirle esto con mucho respeto, ni la una ni la otra debieran haberse descuidado. Las mentes de los niños son muy activas y si ellos no se dedican al trabajo físico o se ocupan en el estudio, quedarán expuestos a las malas influencias. Es un pecado entonces. Es un pecado de parte de los padres dejar que los hijos crezcan en la ignorancia. Deben proporcionarles libros útiles e interesantes. Deben enseñarles a trabajar, a tener sus horas de trabajo físico y sus horas de estudio y lectura.
hoy por hoy, hay muchos jóvenes, muchos niños que lo menos que hacemos o lo menos que hacen, hablando de los hijos, es leer. Cualquier otra cosa menos lectura. Los padres deben tratar de elevar las mentes de sus hijos. No es el gobierno, son sus padres. Los padres deben de tratar de elevar no solamente la mente, sino también cultivar sus facultades mentales. La mente, esa mente abandonada a sí misma, sin cultivo, es generalmente una mente baja, sensual y corrupta. Hablando cristianamente, Satanás aprovecha esa oportunidad y educa las mentes ociosas. Y en el contexto nicaragüense, si Satanás es Daniel Ortega Saavedra, entonces, si los padres no han cumplido con esa responsabilidad de educar la mente de sus hijos en territorio nacional, Satanás, el gobierno corrupto, entonces será el que se aproveche y tenga la oportunidad de educar las mentes ociosas de sus hijos. Y por eso vemos el producto de jóvenes que actúan deliberadamente y sin responsabilidad en contra de sus demás hermanos nicaragüenses. Porque alguien les ha dicho cómo dirigir su camino, su conducta, su mente. Menos fueron los padres. Ustedes entienden. Crea o no lo crea, querido amigo, querido padre, crea o no lo crea. Cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. Cada uno de nosotros tenemos a un ángel que nos ve, que nos escucha y que registra cada actuar de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Permíteme referirme de esta manera. El ángel registrador escribe toda palabra impaciente e irritada que ustedes y yo decimos a nuestros hijos. Cada vez que dejáis de darle las instrucciones de vida y de mostrarles el carácter excesivamente grave del pecado y el resultado final de una conducta pecaminosa, ello queda registrado frente a vuestro nombre. Cada palabra que ustedes y yo decimos descuidadamente delante de ellos, aunque sea en broma, cada palabra que no sea casta y elevada, queda anotada por el ángel como una mancha sobre vuestro carácter cristiano. Todos vuestros actos, todos nuestros actos, quedan registrados, sean buenos o sean malos. Por lo tanto, los padres no deben permitir los padres no pueden tener éxito en el gobierno de sus hijos antes de haber adquirido perfecto dominio sobre sí mismo. Deben primero aprender a subyugarse, a dominarse en sus propias palabras y en la misma expresión de sus rostros. No deben permitir que se turbe el tono de su voz o se agite con excitación e ira. Entonces, podrán tener una influencia decisiva sobre los hijos. Los hijos terminarán siendo, de una forma o de otra, el mismo espejo, la misma imagen y semejanza de sus propios padres. Tengamos cuidado con la educación hacia nuestros hijos y de nuestros hijos. Los hijos pueden desear hacer lo recto, pueden proponerse en sus corazones ser obedientes y bondadosos para con sus padres o tutores, pero necesitan ayuda y estímulos de parte de sus padres.
Pueden hacer buenas resoluciones, pero a menos que sus principios sean fortalecidos por la religión y en sus vidas reine la influencia de la gracia renovadora de un ser poderoso como lo es, espiritualmente hablando, Jesús, no alcanzarán su objeto, a menos que no exista una persona importante, cristiana en su vida. A menos que no exista, no podrán alcanzar el objetivo que andan buscando. Por lo tanto, los padres deben duplicar sus esfuerzos para que sus hijos sean buenos, sean corteses, tengan moral, tengan ética y dentro de ellas responsabilidad, decencia, cordura, inteligencia, comprensión y amor hacia los demás, entre muchas otras cosas. Queridos, no se debe permitir que los jóvenes aprendan lo bueno y lo malo indistintamente, con la idea de que en algún tiempo futuro lo bueno prevalecerá y lo malo perderá su influencia. Lo malo se desarrolla más rápidamente que lo bueno y ustedes y yo lo sabemos bien. Es posible que lo malo que hayan aprendido sea erradicado después de muchos años, pero para muchos es demasiado tarde. Es más fácil y mucho más seguro sembrar semillas limpias y buenas en el corazón de vuestros hijos que arrancar las malas hierbas después. Por lo tanto, es el deber de cada uno de los padres velar para que las influencias que rodean a sus hijos no tengan un efecto perjudicial sobre ellos. Es su deber elegirles los compañeros que han de tener y no dejar que ellos mismos los elijan. La pregunta es, ¿quién cumplirá este deber si los padres no lo hacen? ¿Pueden los demás tener en favor de vuestros hijos el interés que debierais tener vosotros? ¿Pueden ejercer ese cuidado constante y amor profundo que sienten los padres? ¿Las malas influencias? Por supuesto que no. Queridos amigos, irnos a los extremos es completamente equivocado. No es correcto, es perjudicial. Porque así como digo una cosa, digo lo otro. Por lo tanto, padres y madres, hablémosle bondadosamente a vuestros hijos. Recordad cuán sensibles sois vosotros mismos y cuán poca censura podéis soportar. Reflexionad y reconoced que vuestros hijos son como cada uno de nosotros. No les impongáis lo que vosotros mismos no podéis llevar. Si podéis soportar la censura y la inculpación, tampoco lo pueden vuestros hijos. Si no podéis, mejor dicho, si no podéis soportar la censura y la inculpación, tampoco lo pueden vuestros hijos, ya que ellos son débiles que vosotros y no pueden aguantar tanto. Sean vuestras palabras agradables y alegres como rayos de sol en la familia. Los frutos del dominio propio, la atención y el esmero que manifestéis se centuplicarán. Ahora escuche bien esto, querido padre. Los padres no tienen derecho a ensombrecer la felicidad de sus hijos por sus censuras o severas críticas por errores triviales. Lo que es verdaderamente malo debe ser presentado en el verdadero carácter pecaminoso que tiene y se debe proceder con firmeza y decisión para evitar que se repita. Debe hacerse sentir a los niños el mal que han hecho, pero no se les debe en ningún momento dejar en un estado mental desesperado, sino con cierto grado de valor, a fin de que puedan mejorar
y ganar vuestra confianza y aprobación. Algunos padres cometemos el error de conceder a nuestros hijos demasiada libertad. Tienen a veces tanta confianza en ellos que no ven sus defectos. Es malo permitir a los niños realizar visitas distantes que entrañan ciertos gastos sin estar acompañados de sus padres o tutores. Ellos tienen una mala influencia sobre los niños. Llegan a pensar que son muy importantes y que les pertenecen ciertos privilegios, y si estos no les son concedidos, se creen maltratados. Hacen alusión a otros niños que van y vienen y tienen muchos privilegios, mientras ellos tienen tan poco. Y la madre, temiendo que sus hijos la crean injusta, satisfacen sus deseos, lo cual les causa gran perjuicio. Los jóvenes visitantes que no se hallan bajo el ojo vigilante de alguno de sus padres, de modo que éstos puedan ver y corregir sus faltas, reciben a menudo impresiones cuya supresión requieren meses. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos compatriotas, la razón por la cual presento este tema en la tarde de hoy es porque he estado pensando en la juventud y en la niñez de nuestra sociedad nicaragüense y del mundo entero, especialmente la nicaragüense, donde vemos jóvenes y yéndose en contra de otros jóvenes. Es porque he visto al Departamento de Educación nicaragüense inculcándole más odio, inculcándole una política errónea, políticamente hablando, una política de educación errónea, una filosofía de educación errónea a nuestros hijos. Hoy por hoy, al igual que Cuba y Venezuela, lo único que el gobierno hace es educar a los hijos, a nuestros hijos, equivocadamente. Ahora todo gira alrededor del mismo gobierno. Toda la educación de Nicaragua está completamente, y me atrevo a decirlo, completamente equivocada, adoctrinando a nuestros hijos al pensamiento del gobierno, adoctrinando a nuestros hijos como el gobierno quiere adoctrinarlos, para terminar haciéndolos a su lado, para crear parásitos a la sociedad, para que no existan competitividad hacia otros países. Es que el gobierno, hoy por hoy, no les importa absolutamente que los hijos de ustedes y los míos reciban una educación formal, escolar, completamente competitiva y exitosa, como lo son en otras partes del mundo. Si no son ellos, si no son sus hijos, no podrán ser los hijos del pueblo proletariado, no podrán ser los hijos de los ciudadanos pobres. Si no son ellos, no podrá ser nadie. Ahora, hay una dicotomía de pensamiento. Ellos han descubierto que sus hijos pueden obtener toda la educación formal, escolar, la mejor del mundo, pero solamente ellos, pero los demás no. Porque al gobierno no le importa tener mentes sabias, explotar la mente. Entonces, si a ellos no les importa, ¿a quién debería importarle? Si no es a los padres, desde el seno de su hogar. Y la razón es porque, políticamente hablando, correctamente, no quieren tener sombra, no quieren tener mente pensantes, sino mentes esclavas, jóvenes, niños que solamente sean para ellos.
usarlos de la manera en que ellos quieren usarlos. Queridos, es tiempo de cambiar nuestra sociedad nicaragüense. Es tiempo de cambiar el sistema. Es tiempo de ponernos los pantalones, los padres y las madres. Es tiempo de educar a nuestros hijos, de cultivarles a ellos la verdadera educación. Ahora, ¿cómo podrán temer? ¿Cómo podrán temer? ¿Cómo podrán honrar a la sociedad si no temen ni honran a Dios? Un mundo sin Dios no tiene futuro. En el actual estado de la sociedad, querido amigo, querido padre, no es tarea fácil para cada uno de nosotros como padres refrenar a nuestros hijos e instruirlos de acuerdo con las normas de lo recto que establecen los principios que yo como cristiano creo que existen en la palabra de Dios. Pero hablemos de principios universales. Entonces permíteme decirle que en el actual estado de la sociedad no es tarea fácil para los padres refrenar a nuestros hijos, a sus hijos, e instruirlos de acuerdo con las normas y principios universales que rigen el comportamiento humano en el mundo en el que habitamos. Los que profesan tener una religión se han apartado de la palabra de Dios, a tal punto que cuando los hijos de Dios vuelven a su palabra sagrada y quieren educar a sus hijos según sus preceptos y como antiguamente lo hizo, por ejemplo, hablando cristianamente Abraham, mandar a su familia después de sí, los pobres niños que sientan tal influencia en derredor de sí, piensan que sus padres son innecesariamente exigentes y demasiado estrictos para con ellos, con respecto a las compañías que deberían tener. En estos tiempos, queridos amigos, no se conocen casi las persecuciones. Pero, ¿qué tipo de persecuciones? Y el oprobio por amor de Cristo. No. Muy poca abnegación y sacrificios son necesarios para asumir una forma de piedad y inscribir el nombre de uno de los registros de nuestros hijos. Con esto, lo que quiero tratar de decir, queridos amigos, es lo siguiente. El juez de toda la tierra dará a cada uno conforme a sus obras. Los niños que siguen a Cristo tienen una lucha delante de sí. Los niños que siguen los consejos de sus padres tienen una lucha delante de sí. Los niños que quieren ser productivos y que quieren crecer en gracia para con Dios y los hombres tienen una lucha delante de sí. Los niños que no deberían de ser adoctrinados por una doctrina trivial, satánica, por un gobierno, tienen una lucha delante de sí. Tienen que llevar diariamente una cruz para salir al flote. Padres, eduquemos bien a nuestros hijos. Démosles a ellos la educación formal que se merecen. Cambiemos al mundo. No solamente cambiemos al mundo, sino que aportemos dentro de ese cambio lo mejor de la formación de nuestros hijos. Cambiemos a Nicaragua.
Es tiempo que tomemos responsabilidades. Es tiempo de unirnos, no solamente para derrocar a un gobierno que ha sido dictado como un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Cambiemos a Nicaragua, unámonos para derrocar lo más importante. Si realmente queremos, queridos hermanos nicaragüenses, si realmente queremos una república de justicia, de libertad, de democracia para Nicaragua, es hora de unirnos. Es hora de ponernos los pantalones como padres y nosotros mismos romper cualquier tipo de ignorancia que nuestros hijos reciben equivocadamente. Y le hablemos no con el corazón ni con los sentimientos, sino con la razón. Y la razón dice que Nicaragua tiene que recibir libertad, justicia, democracia, y de allí en adelante buenas cosas van a venir. Tenemos que romper esa equivocada educación que nuestros hijos han recibido últimamente por parte de un gobierno. Es nuestra responsabilidad romper todo tipo de ignorancia. Si queremos realmente a una nación competitiva, a una nación que sobresalga y que florezca, el tiempo es hoy, no mañana. Y comienza en el seno del hogar. Comienza con nosotros como padres y sigue con nuestros hijos. Es de nosotros la responsabilidad de enseñarles a ellos a amar, a respetar, a cuidar, a ser responsables y a honrar la patria que nos vio nacer. Si hacemos eso, entonces respetaremos las libertades, la justicia, la democracia, y nos respetaremos los unos a los otros. Dios salve a Nicaragua. Y que este tema en relación a la educación hacia nuestros hijos y el rol de nosotros como padres haya servido para abrirnos un poquito la mente y pensar que de nosotros depende el futuro de nuestros hijos. De nosotros depende el futuro de la nación. Y el futuro de la nación no es un gobierno. El futuro de la nación son nuestros hijos. Y me atrevo a decirlo aún más. El presente de los nicaragüenses no es Daniel Ortega, ni Rosario Murillo, ni la Asamblea Nacional, no es ninguna institución del gobierno corrupto. El presente de Nicaragua, de los nicaragüenses, está en la educación de nosotros los padres hacia los hijos. Por lo tanto, ese presente no solamente le pertenece a nuestros hijos, sino que el presente de los nicaragüenses son nuestros hijos, bien formados, educados, corregidos, con moral, con valores, con principios y con ética. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar en sintonía conmigo. Y gracias por haber permanecido hasta este momento. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios les cuide. Un aporte para el presente de la sociedad nicaragüense.
Pasen todos. Buenas tardes. Comparta, por favor. Comparta. Bye bye.